Sí, y ahora, ¿cómo responder también, y tal vez ese escenario en el que va a presentarse usted en CADE, que reúne a empresarios de distintos rubros y que, digamos, manejan la economía de nuestro país, están preocupados, ¿no? De lo que se dice es que Ollanta Humala, como va ayornando su discurso para tratar de quedar bien con el determinado auditorio, y que matiza o cambia lo que ya en campaña seguramente va a levantar para recoger votos, que es lo que es necesario para ganar una elección. Eso es lo que se ha dicho. Se fue a Estados Unidos y dice ahí cambia el discurso para los empresarios. ¿Qué habría que decir sobre eso? Que ha sido una crítica que entiendo o sé por algunos de sus congresistas o representantes del partido, que también ha sido producto de conversación interna, de discusión sobre lo que se decía sobre esto. Yo creo que es un tema más de la campaña. Ya empieza la campaña y ya empiezan a golpear. Quieren elaborar un discurso o un ataque al nacionalismo y particularmente al Partido Nacionalista, diciendo que tenemos dos discursos, ¿no? Eso es, no confundamos al APRA o al gobierno de Alan García con nosotros. Nosotros tenemos un solo discurso, ¿no? Otra cosa es el gobierno de García, que le dijo al Perú entero que iba a hacer una serie de cambios importantes, de transformaciones, y no hizo nada, ¿no? Nosotros tenemos un solo discurso y lo hemos dicho permanentemente, está plasmado en nuestro plan de gobierno. Yo no me salgo de nuestro plan de gobierno. Hemos hablado de, por ejemplo, del impuesto a las sobreganancias mineras. Hemos hablado de que el canon minero lo pague la empresa y no lo pague el Estado. Estamos hablando de que para hacer todas estas transformaciones necesitamos una nueva constitución. ¿Cómo puedes cambiar ese discurso? ¿Qué tendría que decir? Que no va a haber impuesto a las sobreganancias cuando haya efectivamente sobreganancias. A mí me parece que es un ataque infundado, que buscan pues confundir a la población, ¿no? Felizmente creo que la población está bastante curada de este tipo de cosas. Sí, y ¿qué, digamos, porque esto es necesario también plantearlo en términos de la sostenibilidad de lo que eventualmente puede ser un gobierno del Partido Nacionalista? Es decir, la empresa o el empresariado es un actor fundamental en el desarrollo económico. ¿Qué garantía y certeza hay que dar en términos de estabilidad que son necesarias para la inversión también, más allá de los cambios que se puedan hacer en algunas reglas de juego que fueron demasiado favorables y desfavorables para los sectores que muchas veces inclusive están en las zonas aledañas, ahí donde se desarrollan estas empresas extractivas, por ejemplo? ¿Cuál es la señal de confianza que hay que dar y buscar en esta materia? Y sí, y le pregunto, ¿va a haber un trato diferenciado en torno a lo que es el gran capital, la inversión transnacional, por ejemplo, con lo que ha sido el énfasis de su presentación en el CADE Popular, que más bien se ha centrado en el tema de la industria nacional? Bueno, yo creo que está en nuestro plan de gobierno del 2006, está rescatado también en nuestro plan de gobierno actual, que es el tema de un manejo, de una estabilidad de los índices macroeconómicos. Eso, en ese sentido, lo hemos dicho, inclusive lo hemos dicho que vamos a mantener una estabilidad macroeconómica, una política monetaria estable. No vamos a ejercer ningún tipo de control de cambios como se están haciendo en otros países. Y en el tema de, además, en el tema de darle confianza a los empresarios, qué mejor que estos espacios de diálogo, ¿no? Anoche hemos estado dialogando con muchos empresarios, muchos representantes también de empresas importantes en el país que son transnacionales, y yo creo que hay un entendimiento lógico. Además, nosotros lo que hemos dicho es que definitivamente nosotros vamos a premiar a todas las empresas que asuman un rol nacional, ¿no? Que es decir, que reinviertan en el Perú, que tengan una política de transferencias tecnológicas. ¿Cómo no vamos a incentivar y premiar a este tipo de comportamientos empresariales? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros saludamos que está surgiendo ya de hace varios años una nueva visión empresarial, de cuidar la mano de obra laboral, de respetar el medio ambiente. Eso hay que saludarlo y hay que decirlo en voz alta. Ahora necesitamos también que dentro de esa nueva visión empresarial, los empresarios también entiendan que no pueden llevarse toda la plata fuera del país. Que entiendan, por ejemplo, las empresas mineras que están sacando miles, millones de onzas de oro desde hace muchos años, y son las empresas que están teniendo ganancias increíbles con los altos precios que tiene ahora el oro. El oro está en $1.400 la onza, que tiene pues que haber transferencias tecnológicas, que tiene también que contribuir, ¿no? a un desarrollo nacional. No está bien, por ejemplo, que Cajamarca, que aporta tanto al PBI nacional,
sea el cuarto departamento más pobre del país, ¿no? Entonces creo que los empresarios tienen que también tomar esos aspectos en cuenta para construir una nueva visión empresarial del siglo XXI, una visión empresarial moderna. Sí, ahora, por los planteamientos que usted desarrolla ahora y que de verdad, digamos, han sido consecuentes con lo que ha venido afirmando en los últimos tiempos, no hay posibilidad, por lo menos de lo que está en la vitrina política, alianza con alguno, ¿no? Acaba de marcar distancia con Alejandro Toledo, que en algún momento le dijo que hay la posibilidad de conversar y tal vez de buscar algún punto de encuentro. ¿Cómo va ese tema? ¿Cuán desarrollado está o es que ya definieron ir solos ustedes? No, el tema es bien simple. ¿Cuál es la línea que divide a las opciones políticas que debe tomar en cuenta el electorado nacional que va a votar en abril del 2011? A mi juicio, la coyuntura está presentando como es el cambio o el continuismo. Si el señor Alejandro Toledo o cualquiera de los candidatos que están ahí van a hablar del cambio, bueno, ellos ya han sido gobiernos y no han demostrado que han hecho ningún cambio. Ellos más bien han gerenciado el Estado. Ha habido la oportunidad de hacer grandes transformaciones en el país y se han perdido oportunidades perdidas. No es que el crecimiento económico recién llega hoy día. El crecimiento económico se ha dado a nivel regional, está por lo menos hace 8 años. Entonces estamos hablando de que durante la época del señor Toledo también hubo un auge en el precio de los metales. Es decir, hubo crecimiento económico y hubo plata para hacer transformaciones. Ahora estamos entrando a un mundo en crisis, donde Estados Unidos está diciendo que va a inyectar a la economía mundial $1 billón para de alguna manera prorratear el costo de la crisis financiera que está agobiando su economía. Entonces, creo que la coyuntura mundial va a cambiar en el corto plazo, en el muy corto plazo va a cambiar. Ya hay problemas con el sector exportador, entre otras cosas que estamos viendo. Entonces, la línea que parte aguas en el Perú, en la agenda política electoral, son los candidatos que van a propugnar continuar con este modelo económico, propugnar con las cosas que las cosas sigan avanzando así y señalar del que el Perú está avanzando, de que por esta política del chorreo en algún momento le chorreará también a los de abajo, ¿no? Y nosotros estamos planteando un cambio, una transformación. Entonces, en esas condiciones, las alianzas que se van a hacer en el lado de los que quieren el continuismo son alianzas muy predecibles, ¿no? Entre todos son como intercambiables, son como usted tiene 4 cartas, pues se puede ponerlas en el lugar que quiera, siempre serán las 4 cartas intercambiables. Lo que nosotros estamos planteando es una cosa muy distinta, una gran transformación, y allí prácticamente los partidos convencionales y los políticos tradicionales, que muchas veces en sus discursos dicen que no lo son, no se van a querer, como se dice, comer el pleito, porque no tienen voluntad de transformar. Por eso nosotros creemos que hay una gran fuerza que quiere la transformación y que también está en las regiones, con los movimientos sociales, laborales y movimientos regionales. ¿No es suficiente para usted la afirmación de estos candidatos en términos de que, por ejemplo, Alejandro Toledo lo que dice es: voy a fortalecer e impulsar lo que hicimos bien en mi gobierno y entendiendo que cometí muchos errores, pues no volverlos a cometer? Keiko Fujimori ha dicho: tengo algunas deudas con el país en materia de corrupción, no las voy a volver a repetir, sino las voy a pagar con mi trabajo, y a todos los corruptos pues lo vamos a sacar del gobierno si es que se presentara alguno. Mercedes Arauz ayer ha dicho, inclusive criticando a Toledo, ha dicho: yo no soy de la idea del chorreo, yo soy de la idea de la inclusión, y ese va a ser mi planteamiento. Bueno, ahí están planteados los temas, o sea, no es que no estén, ¿no? Yo preguntaría, ¿para usted es suficiente? Bueno, no, yo no soy candidato, pero digamos, ¿usted qué piensa? Yo le pregunto porque usted es un líder de opinión importante en el Perú, y lo que usted diga también es importante. Acá no se trata de que simplemente opinen los candidatos. Un candidato no va a resolver los problemas del país. Necesitamos sumarnos todos los que realmente creemos en una transformación y que nos damos cuenta, yo sé que usted es muy joven también, pero ya ha vivido parte de la política y se da cuenta que todo el mundo puede hablar, el castellano es muy rico, ¿no? Y todo el mundo en época electoral todos son de centro izquierda,
como se diría, ¿no? Nadie es de derecha, ninguno de los candidatos, ¿no? Todos estos son de centro izquierda, nadie es corrupto, y el que fue corrupto dice, bueno, discúlpeme, tengo una deuda y por eso necesito que me elijan ustedes porque si no, no pago la deuda, ¿no? El otro dice, bueno, yo voy a continuar lo bueno y voy a corregir lo malo. Esos son simplismos que tratan de desafiar nuestra capacidad intelectual, ¿no? Ahora, dos últimas preguntas muy brevemente, señor Ollantumala, con Carlos, que cuando regrese a Lima conversemos aquí con más tiempo. Una que tiene que ver con algo que publica el diario 16 hoy día en su portada. Dice que en Palacio de Gobierno y en el APRA se farció, se creó, se inventó una encuesta que por error de cálculo ayer fue difundido en el canal 7, o sea, en Televisión Nacional del Perú, y que le daba a Castañeda 30%, a Keiko Fujimori 26.9%, a Mecha Arauz 11% en tercer lugar, y a usted empatado con Toledo al 6%. Y dice que el presidente García está molesto porque eso no tenía que difundirse, por lo menos todavía. Esto a propósito de que hace unos días criticó a la encuestadora de la Católica por darle 2% a Mercedes Arauz. ¿Qué opina de eso? Bueno, yo creo que la señora Arauz me parece una magnífica candidata para defender lo que ha hecho García, ¿no? Ella también es autora de todos los 5 años, tiene que asumir el activo de este gobierno y ver cómo pues liquida o licúa el pasivo. Entonces, yo sospecho pues que debe tener un poco más, ¿no? No hay que ser tampoco tan... Bueno, Datum le daba 3, ¿no? Datum le daba 3%. Yo espero que tenga más. Yo creo que, y si tiene eso nada más, creo que tiene bastante trabajo por hacer, y creo que es una mujer joven que tiene tiempo para levantar más. Yo en todo caso creo que habría que tomar también un control sobre las encuestas, ¿no? Porque ¿en qué sentido control? Bueno, voy a aclarar, porque a veces una palabra puede ser mal entendida, en el buen sentido, no en el mal sentido, no en el sentido de que hay que estatizar esas cosas, nada de esas cosas, ¿no? Nos referimos a que tiene que haber una labor de fiscalización también, ¿no? Porque, fíjese, las encuestadoras manejan una teoría de que pueden hundir o pueden levantar a un candidato, y eso les da un poder tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que el problema en el país es que hay que evitar la concentración del poder, y en este caso las encuestadoras están concentrando mucho poder en el Perú. Hay mucha plata que se mueve a través de las encuestadoras que semanalmente hacen encuestas, y no lo hacen para transparentar o fortalecer el proceso democrático. Es un negocio como poner un restaurante. Bueno, a ver, la última pregunta, señor Humala, ya me están haciendo señas, aquí tengo que cortar. ¿El incremento del sueldo mínimo le parece una buena iniciativa que apunta a mejorar la condición a los trabajadores que, digamos, ganan un porcentaje pues hasta ahora bastante deficitario, o le parece, siendo importante, parte de una campaña populista que, como algunos han dicho, el gobierno va a iniciar en este último tramo? A mí me parece que hay un problema en el Perú de falta de memoria, y muchas veces que la clase política no va a discutir los temas de fondo. ¿Qué es lo que se discute? ¿La remuneración mínima vital o el salario justo? Hace años que ya no se habla de salario justo, que las mismas corporaciones, sindicatos laborales ya han aceptado también hablar de salario mínimo vital, porque no hay posibilidad de hablar de salario justo. El salario mínimo vital es un nombre que en realidad a uno lo lleva a una situación de exasperación, porque mínimo para qué, debe ser mínimo para que no critiques, para que no protestes, y vital debe ser para que no te mueras. Entonces, ¿por qué en el Perú del siglo XXI, con un país moderno, que el Perú avanza, por qué no hablamos de salario justo? Nosotros los nacionalistas hablamos de salario justo, que esté adecuado, indexado, tomándose en cuenta, o como referencia, que se tome en cuenta la canasta básica familiar. A eso debe apuntar el salario justo. Muy bien, señor Ollantumala, muchísimas gracias por habernos atendido. Seguramente varias oportunidades habrá para poder seguir conversando aquí en el programa. Muy amable, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. 8:06 de la mañana, nos hemos pasado unos minutos, mil disculpas. Vamos a un corte y regresamos.